Esto es Innovare, el podcast, un espacio de entrevistas donde nuestros invitados nos cuentan acerca de cómo a través de la creatividad y la innovación han mejorado la vida de personas, negocios y su entorno. Te quedas con Arthur Monroy. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Innovare. El día de hoy quiero presentarles a una dupla de invitadas que son, aparte de buenas amigas, tienen un toolkit de innovación bastante interesante. Y déjenme les platico la descripción, porque normalmente lo digo de memoria, pero hoy lo voy a decir leído en la redacción que hice. Es una dupla de mujeres bien trabajadoras, movidas, que siempre buscan el cómo sí y hacen el hands-on para empujar a que la innovación dentro de los corporativos comience a tomar oportunidades reales. Tienen el perfil de las creativas, de lo que hemos platicado en episodios anteriores. Son curiosas, son inquietas y siempre andan olfateando esas oportunidades. Entonces quiero presentarles a Carola y a Mitch Martínez. Son socias fundadoras de Connector y entre ellas tienen otras empresas y otros modelos de negocio de los cuales están empujando. Caro, Mitch, bienvenidas. Por fin. Gracias, Arthur. A empatar agendas con ellas, bueno, y conmigo también fue como complicado. Viajan mucho, se la pasan chambeando, como bien dice la intro. Entonces, pues, luego hubo una marcha por aquí en Morelia hace poco tiempo, no pudimos llegar. Saludos a los que le hicieron, muchas gracias. Pero finalmente están aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Arthur, por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, en el contexto que les platicaba de todo esto que han hecho los últimos años respecto a la innovación, respecto a estar en este ecosistema y de estar buscando estas oportunidades, me gustaría, y justo platicábamos, les decía antes de entrar al programa, estuvo antes que ustedes, el episodio anterior estuvo Fernando Llanos, que es un cuate que... Saludos al buen Fer. Que es bastante creativo el cuate, siempre está conectando con diferentes cosas y tiene... Creo que nos pudimos echar un programa de 3 horas, pero decía Fer de cómo en nuestro estado se tienen que dar estas posibilidades o por qué no se dan estas posibilidades en términos más de creatividad y de innovación. Y si mal no estamos tan peor, podríamos estar mucho mejor, ¿no? Entonces, ustedes que les toca viajar tanto y no solamente a nivel nacional, están por toda Latinoamérica, luego ahorita nos platicarán de lo que hacen con Connector. ¿Qué diferencia ven que hay en el resto de Latinoamérica, de la República y en el Estado? Híjole, yo te diría, Arthur, que es algo que vemos que funciona muy bien en otros lugares, es la articulación del ecosistema, ¿no? Okay. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos diferentes actores en un ecosistema. Tenemos, por ejemplo, la iniciativa privada, que son todas las empresas, la iniciativa pública, gobierno, tenemos universidades, tenemos estudiantes que en estas universidades, y al final del día lo que vemos en otros lugares es esta articulación, ¿no? O sea, cómo se hablan todos con todos y cómo se integran todos con todos. Y es muy curioso porque lo platicábamos con Carola hace un par de días. Michoacán tiene mucho potencial para tener ese ecosistema articulado. De hecho, creo que existe el ecosistema, pero no está articulado, ¿no? O sea, tenemos ¿cuántas universidades? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántas empresas agro, ¿no? Que son súper fuertes a nivel internacional? Tenemos gobierno, entonces tenemos a esos actores que ya están. Creo que lo que nos falta es articularlo. Entonces, a tu pregunta es, ¿qué vemos en otros estados de México o qué vemos en otros lugares de Latinoamérica? Por ejemplo, en Colombia, algo que nos encanta es esa articulación y esa comunicación entre estos actores que te estoy platicando. ¿Y quién lo orquesta? Justamente estos, digamos, mediadores, porque, a ver, la realidad es que tú eres universidad, tú eres institución privada y yo soy pública. No hablamos el mismo idioma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, existimos, pero no hablamos el mismo idioma. Entonces, empiezan a existir, digamos, estos mediadores o estas empresas que justamente se convierten en un enlace. Uh-huh. Entonces, ¿cómo comienzas a identificar estos enlaces y estas empresas que hablan todos los idiomas de todos estos actores del ecosistema y entonces comienzan a decir, no, mira, lo que él quiso decir es esto y la propuesta de este actor es esta? Entonces, te diría que creo que nos falta tener aquí como muy, muy identificados quiénes son esos enlaces
que hacen que engrane el ecosistema y se articule ese ecosistema. ¿Y eso es IP? ¿Es gobierno? ¿Es alguien como nosotros que está buscando empujar la innovación? Mayormente, ¿quién? ¿O son los tres? ¿O quiénes son? Sí, a ver, creo que ahí los tres son unos jugadores relevantes, ¿no? O sea, los tres tenemos en este caso que poner el granito de arena, pero sobre todo creo que también viene una parte cultural. Poniendo el ejemplo de Colombia, hay una iniciativa pública en donde justamente surge como ese enlace, ¿no? Este engrane que busca tratar de conectar a esas corporaciones, a esas pymes, a esas startups, a inversión nacional y extranjera y ponerlos a hablar del mismo modo. Pero creo que hay un factor súper importante que no depende tanto de nosotros, que es la parte cultural, ¿no? Y vuelvo con ese ejemplo en Colombia. Nos impresiona que mismos competidores de la misma industria se ponen a hablar en la misma mesa sobre cómo atacar un problema que ambos tienen y cómo resolverlo de la mejor manera, aunque sean competidores directos. Nos hemos sentado con compañías de energía y gas en Colombia y literalmente se sientan con el de al lado, con el compa, como si sentaras a, no sé, Coca no, y Pepsi. Exactamente, a Coca y Pepsi. Y oye, ¿sabes qué? Pues tengo este problema, ¿cómo lo vamos a abordar juntos? Incluso lanzan convocatorias juntos para ver a las mismas startups o las mismas soluciones y poderlas integrar a su cadena. Entonces, eso es algo que muy pocas veces lo ves aquí en México, ¿no? Tenemos que un poquito ese recelo y que me vaya mejor a mí, pero el de al lado no tanto. Sí. Y creo que eso es una barrera que todavía más nos dificulta el poder engranar el ecosistema, ¿no? No solamente el hecho de que tengamos entes, digamos, articuladores en cada sector, ya sea privado, público, universidad, startups, etc., sino que todavía la parte cultural nos mete una barrera bastante importante, ¿no? Sí, completamente. Y al final estos articuladores pues no van a nacer si no están dentro de la cultura porque van a tener que estar remando contra corriente, ¿no? Y era justo lo que decíamos, que faltan estos actores. Ahora, en términos de lo que puede ser la innovación en las empresas, decíamos, no todas las empresas, desde pequeña hasta gran corporativo, están maduras, evidentemente, en cómo tienen que hacerlo. Sin embargo, ustedes ahorita, y platíquenme si lo digo mal, Connector lo que hace es que en una necesidad muy puntual, en un corporativo, donde tienen ya una estructura, una cultura organizacional, donde tienen equipos especializados para cada cosa, tienen objetivos muy claros, presupuesto también, ¿no? Y que tienen asignación de presupuesto para hacer proyectos de innovación. Entiendo que, número uno, saben que quieren hacer innovación y dos, saben qué innovación y cómo, o a veces no tanto, tienen como la problemática, pero no tienen definido el cómo. Es ahí donde entran ustedes. Es correcto. Sí, creo que si podemos categorizar a empresas, ¿no? En general, o sea, ya sean corporativos grandes o empresas familiares también muy grandes, al final son dos categorías que son aquellas innovadoras, que, como tú dices, tienen una estructura, incluso pueden llegar a tener un área de innovación, pueden creer que saben lo que necesitan porque no siempre pasa. Correcto. Pero digamos que tienen la intención de hacerlo y van diferentes ejercicios que intentan innovar, ¿no? Entonces, esos son los innovadores. Y después tenemos a los starters, ¿no? Ok. Como que, oye, esa onda me late, como Ajá. que suena bien innovar, pero no tengo área de innovación. ¿Y starter es como, perdón que te interrumpa, es No, como dale. el nivel de conciencia o de startup? De conciencia. De conciencia. De conciencia. Decir, oye, yo quiero empezar, y por eso es el starter, ¿no? Ok, o sea, yo ok. quiero empezar a innovar, Ok, no tengo ni idea cómo hacerlo. ok. Entonces, si empezamos primero a categorizar a estas dos organizaciones, a ver, ¿sabes hacerlo o no sabes hacerlo? Ahí entra mucho, ¿sabes qué, Arturo? Un tema de customización. O sea, al final la innovación no es un copy-paste. Completamente. No, lo que le funciona a A no le va a funcionar a B, incluso siendo de la misma industria. Entonces, creo que el primer paso es entender realmente el nivel que tiene el corporativo en el mindset de innovación. Insisto, si ya lo han hecho o si ya saben que lo quieren hacer o si apenas van empezando. Y a partir de ese entendimiento, entonces sí, vamos a ver qué realmente es lo que necesitas. Puede ser que tú ya tengas muy claro lo que quieres buscar. Puede ser que quieres estructurar un comité de innovación porque ni siquiera tienes un área. Y a partir de ello vamos haciendo como una customización de ese servicio.
porque validamos muchas veces, a veces y a la mala, que no es un copy-paste. Entonces hay que entender muy bien realmente las necesidades, las características y entonces sí, llegar con una propuesta. ¿Cómo dirían si tienen que hacer un checklist de lo mínimo que tendría que cubrir para decir si es candidato a hacer el proceso de innovación? Mira, antes de responderte esta pregunta, lo que hemos encontrado es, a ver, hay una curva de adopción de la innovación, ¿no? Y en esta curva, lo que nos dice este estudio sociológico es, no todos somos iguales. Seguramente tú vas a tener un nivel de adopción, seguramente Carola va a tener un nivel de adopción, seguramente el equipo va a tener un nivel, yo voy a tener un nivel. ¿Y cuál es el gran reto de esta innovación? De esas diferentes categorías, ¿no? Que vamos desde los early adopters, que son incluso los que generan innovación, hasta los que las rechazan. De eso habla este estudio y esta curva. Tengo primero al que genera y después al que es súper escéptico. ¿Cómo le hago para que la innovación pase por todo eso? Por todos. Exacto. Entonces, a partir de entender esa curva de adopción y entender en qué cuadrante está el corporativo, va ese checklist. Oye, si tú, insisto, eres innovador, entonces seguramente el checklist va a ser, por ejemplo, estamos hablando de una organización que tiene una área de innovación, ¿no? Entonces, lo mínimo indispensable es contar con una área de innovación. Ahora, ¿qué pasa? Si no tienes una área, generalmente estas iniciativas recaen en estrategia, en marketing, en comercial. Eso es lo que te decía. ¿Quién es normalmente quien juega ese rol de tomar las riendas de esto, no? Justo esas, ¿no? Entonces, primer punto para decir, a ver, checklist de qué debería contar o qué debería tener. Si eres esta empresa innovadora, un área de innovación. Si no eres una empresa innovadora, pero estás empezando, entonces por lo menos entender que tu área de marketing, que tu área comercial o tu área de estrategia va a tener que ser ese pionero para poder incubar, digamos, este tipo de iniciativas. Y va a tener que tener un responsable también, ¿no? 100%. Y tiene que estar full al proyecto de innovación. No así de que, A veces. bueno, tienes que vender y luego ya cuando te quede tiempo vas a innovar. Esa es una gran problemática que a veces nos topamos entre las corporaciones, ¿no? Es cuando tú le haces, digamos, la asignación a esa persona, la encomienda en términos de innovación. Hay gente que a veces no se pone la camiseta, ¿no? Y dicen, híjole, aparte de todas mis actividades que voy a tener, me ponen a implementar esto y no tengo manos, porque una de las características también que nos encontramos muchísimo en las corporaciones hoy es innovación a veces es una persona. O sea, no es un departamento con 100 compas ahí dándole duro, es una persona frente al mundo. Y entonces esa persona tiene que ayudar a sin autoridad a veces, ¿no? Exactamente. Entonces es primero, tienes que luchar culturalmente con la corporación, con la cultura de la corporación, ¿no? Como bien dices, la persona puede estar súper convencida, pero tienes que hacer que esa innovación permee al interior de la corporación y que venga de la mano con, pues, esta cuestión de ponerse la camiseta y de hacer que las cosas sucedan. Si uno como líder de innovación entra y quiere permear esto y se nota con se topa con esta resistencia, pues va a ser muy complicado que la corporación avance, ¿no? Entonces, sí es muy importante quién le delegas esa, digamos, esa responsabilidad y ese liderazgo, porque es, digamos que 90% de la responsabilidad de que suceda es de esa persona, ¿no? Claro. ¿Qué tan conectado está dentro de la corporación? ¿Cómo se lleva con las áreas? ¿Cómo comunica? ¿Qué tanto empuje? ¿Cómo liderea? ¿Cómo liderea? Porque hay veces que, no, pues si a mí no me dan bono, ¿yo por qué voy a hacer eso extra a mis responsabilidades, ¿no? Correcto. Entonces, te puedes encontrar con ciertas cuestiones y luego también la polaridad, ¿no? A lo contrario, gente que se pone la camiseta, que realmente está empujando a que las cosas suceden, que escalen, etcétera. Entonces, ese perfil específicamente en términos de quién va a liderar esa iniciativa es súper primordial. Hoy ya vemos que la mayoría de las corporaciones ya empiezan a tener un perfil de innovación, ¿no? O una dirección, ¿no? Una gerencia, una coordinación de innovación, lo cual pues ya tienes personas más ad hoc a las funciones en el cargo, ¿no? Pero cuando nosotros empezábamos, eso ni siquiera existía, ¿no? Eran por ahí temas de marketing, de finanzas, estrategia que sigue habiendo, pero hoy creo que esta ola de innovación y de la necesidad de las corporaciones de ir hacia allá, ya empiezan a poner perfiles muchísimo más indicados y no solamente con un tema de, ¿cómo decirlo?, de preparación académica, ¿no? También a veces el tema de innovación es un tema más de soft skills, ¿no?
qué tanto puedes llegar a engranar con la compañía para que las cosas sucedan, y eso a veces vale más que el grado o la capacidad técnica o académica que tengas para ejercerlo, ¿no? Totalmente, porque eso es lo que va a hacer que ese enrolamiento permee y que se logre con las personas que pueden poner que las cosas pasen. Este cuate va a ser el habilitador. Puede tener todo el currículum, pero si no tiene esa capacidad, está más de la mitad de perdido. Algo que en contexto quiero platicarles para seguir con la plática es, yo me acuerdo cuando iba a convencer a directores de mercadotecnia o comerciales, y en este caso los CTOs o los directores de tecnología para los nuevos proyectos digital, siempre llegaba a platicar de cómo se resolvía la necesidad y había un extra de cómo podían hacer un poquito de innovación diferente o a veces hasta un poquito arriesgada. Muchas veces me enfrenté al argumento de maquillado, pero en el fondo era, no quiero que me corran, quiero una estrategia safe, esto es lo que necesita la empresa, porque eso que tú propones y no funciona, el único que va a acabar perjudicado soy yo. Entonces, regresando a esto, que tenía que ver con un proyecto específico de su área, cuando lo pones en el momento de quien va a liderar la innovación, seguramente uno de los temores que tiene esa persona es cómo me van a acabar midiendo. Claro. Porque si no pusieron un presupuesto de lana en mi responsabilidad y quieren que esto impacte directo a las ventas o quieren que esto impacte inmediatamente, si no va a rodar mi cabeza, señores, yo mejor me pongo a seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? O me voy a otro lado. ¿Cómo funciona de este lado? Yo creo que ahí tiene que ver, y digo, ahí me gustaría que Mitch, que tiene esta sensibilidad más consultiva, vaya de la teoría, nos platicara un poco sobre el tema de innovación incremental y disruptiva, porque parte un poco de esto, ¿no? De al principio, a lo mejor algún corporativo quiere un avión y no está ni siquiera listo para correr una bicicleta, ¿no? Entonces, cuando necesitas convencer a la corporación de manera muy rápida de que esto puede llegar a tener un impacto, necesitas un resultado rápido. Y hay veces que necesitas elegir una correcta innovación en un primer ejercicio para dar ese resultado y después ganarte la confianza del corporativo y seguir escalándolo. Entonces, igual si quieres adentramos un poquito. Híjole, Artur, es que este tema es tan amplio. Sí. Justo eso, o sea, creo que primero yo me regresaría a entender qué es innovación, ¿no? O sea, llegan, te ponen un proyecto y te dice la empresa, oye, yo quiero innovar. Uh-huh. Oye, pero innovación, entendamos qué es, ¿no? Primero partamos de, estamos en el mismo canal, ¿no? Hay que generar cambios, pero que generen valor. Así es. Entonces, si tú vas a hacer un cambio que sea chiquito en tu empresa, un proceso, pero está generando valor, entonces estamos hablando de innovación. Tú llegas con una idea increíble de inteligencia artificial, realidad virtual, la tecnología que tú me digas, y no genera un valor, entonces no estamos hablando realmente de hacer una innovación consciente, ¿no? Entonces, creo que primero los invitaría a entender que innovación es hacer esos cambios Uh-huh. que generan valor. Y después, como decía Caro, ok, hay que ser muy conscientes de qué tipo de innovación quiero hacer. O sea, quiero explotarme la cabeza y salir de la caja y hacer algo súper disruptivo de lo que mi empresa hace. ¿Cuánto tiempo me va a tomar el retorno de esa innovación? ¿No? Y eso es a largo plazo. O nunca. O nunca, porque viene la incertidumbre y viene el fracaso y puede que a lo mejor la idea era maravillosa, pero te hiciste hallazgos donde la verdad es que no da, ¿no? Y no va a pasar. Pero ojo, fracasar también es un progreso, Claramente, ¿no? claramente. Y luego hablamos de esta parte incremental que mencionaba Caro, donde son pequeñas mejoras en mi proceso, donde es cambiar ciertas cosas, tener trazabilidad y demás. Y estas mejoras continuas nos van a traer resultados, en teoría a corto plazo, ¿no? Ese es el deber ser, pero el ser es realmente en un mediano plazo. Entonces, si yo soy consciente que esos cambios que voy a hacer en mi organización es algo, digamos, mejora continua, entonces el resultado es a mediano plazo y ahí sí puedo pedir explicaciones y retornos, ¿no? Generalmente son financieros. Pero si yo quiero hacer algo totalmente diferente a lo que ha venido haciendo la organización, tengo que tener paciencia. Y como dices, puede que lleguen a un largo plazo y puede que nunca lleguen, ¿no? Pero ese es un aprendizaje también. Que esto va mucho de la mano con el punto que acaba de tomar Mitch, ¿no? O sea, también la innovación depende de la estrategia que le quieras dar y de los tipos de retorno que esperas, ¿no? Por lo general, no sé, las corporaciones se basan tal vez en decir, oye, esta innovación y necesito que específicamente sean retornos financieros los que yo tenga y verlos rápido, ¿no? Entonces, ok, fine, se vale que tengas
esa idea de innovación y que busques como tal un retorno financiero digamos, de la implementación. Tal vez no va a suceder de inmediato, pero también se buscan retornos estratégicos. Lo hemos visto con muchísimas corporaciones con las que hemos trabajado, en donde más allá de buscar un retorno financiero, la empresa busca adentrarse en explorar ciertas otras cosas que no tenían la capacidad de hacer antes y buscar un retorno estratégico para la compañía y no per se pesos más, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que de ahí se basa un poquito la visión y justo regresando al punto que decía Mitch, la innovación es un copy-paste, porque tú puedes estar enfocado en ciertos retornos, en ciertas estrategias, en ciertas necesidades y necesitas primero entender en dónde estás parado y hacia dónde quieres ir y qué tipo de retornos buscas para poder así implementar una innovación y una estrategia o una metodología que vaya acorde a esa necesidad, ¿no? Ahora, el hecho de pensar que innovación está 100% relacionada con la parte de retornos también es un riesgo, ¿no? Porque al final nos ha pasado, la parte financiera siempre es, oye, ok, le vamos a poner 5 pesos a esta iniciativa, pero ¿cuánto me va a retornar? Y entonces es, ok, fine, pero innovación no solamente es eso, ¿no? Innovación es equivócate, explora, salte de la caja y tal vez en algún punto llegue el retorno, ¿no? Pero como bien dice Michelle, o sea, ese aprendizaje o haberla regado o haberte encontrado con algo que no estaba previsto dentro del guión, eso no lo hubieras aprendido a lo mejor o no lo hubieras tenido de una manera más en el corto plazo, ¿no? Entonces, siempre correlacionar el tema de digamos, un poco financiero con la innovación, creo que es medio tricky. Entonces, es muy importante saber que también la innovación es exploratoria, ¿no? Y es incertidumbre y la gente que no esté lista para tener incertidumbre, pues creo que no está lista para innovar en ese sentido, porque no es un proyecto específico en el que van a salir las cosas al 100% como estaban planeadas, ¿no? Entonces creo que es un tema de estar abierto un poco al cambio y a la incertidumbre que se puede tener en un tipo de implementación así, ¿no? Que ahí me gustaría agregar, porque a ver, dices, bueno, yo no estoy listo y entonces aquí me quedo, ¿no? Como el ejemplo que mencionabas. Pero hay un montón de artículos, Artur, y de estudios que te hablan de la evolución de estas empresas, insisto, grandes, chicas, medianas, de todos los colores y sabores. Antes las empresas tenían un ciclo de vida bastante grande, ¿no? 60, 70, 80 años. No, y ahorita. Y se tardaban en innovar lo que ellos querían. Podían no hacer nada diferente en los 50 años y Pues no casi pasaba monopolios, ¿no? Ahí. Exacto, y no pasaba absolutamente nada. Y que algunas siguen ahí, ¿eh? Y siguen. Y siguen sin hacer mucho, pero ahí siguen. Pero ¿qué es lo que está pasando con estos cambios tan constantes que nosotros como consumidores estamos totalmente acelerando esos hábitos de consumo? Hoy las empresas, insisto, chicas, medianas, grandes, de todos colores y sabores, si no le apostamos a la innovación y a hacer esos cambios, ya sea por un retorno financiero estratégico, realmente están destinadas a desaparecer. Claro. Entonces, creo que ahí lo que buscamos transmitirles es eso, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos para innovar? Hay que ser conscientes, hay retornos financieros, estratégicos, mediano, corto, largo plazo, pero sí o sí hay que hacerlo. Y ¿sabes qué? Un tema de humildad, ¿eh? Porque hay corporaciones que al pensar que eres la panificadora número 1 del mundo, crees que vas a ser número 1 del mundo como lo has venido haciendo toda la vida, ¿no? O como lograste sostenerlo en el tiempo. Pero se necesita muchísima humildad para decir, ¿saben qué? Sé que hoy soy la panificadora número 1 del mundo, pero mañana no lo sé. Y tampoco lo sé todo. Entonces necesito de gente de afuera que venga con ideas frescas. El mundo está cambiando, ceguera de taller, a que venga a decirme aquí qué podemos hacer diferente, ¿no? Y esa humildad no la encuentras en todas las organizaciones. Y justo este ejemplo que te pongo, literalmente fue de la panificadora número 1 del mundo, con cual nos ha tocado trabajar bastantes veces con Bimbo. Y esa humildad de decir, si nosotros pensamos literalmente que sabemos todo, estamos destinados al fracaso. Tenemos que abrirnos y traer esas nuevas ideas y ver qué es lo que está pidiendo hoy el consumidor allá afuera, que no le estamos dando y hasta dónde van esas tendencias. Y hoy no lo sabemos. Y hemos visto muchísimos casos en donde justamente con esta panificadora nos metimos a las entrañas del negocio y procesos que tú dirías, bueno, claro, la panificadora más grande del mundo hace los procesos impecables porque por eso es la panificadora número 1 del mundo. Pues no, procesos que dirías, ¿cómo hacen esto en un Excel? ¿Sí me explico? O sea, no lo entiendes cómo llevan esos procesos en un Excel y dices, bueno, claro, ¿cómo traigo a una startup, una empresa de reciente creación o alguien con un potencial tecnológico alto a que les ayude en ese proceso? Y es ahí donde juntas dos mundos que, regresando a la pregunta inicial de qué hace Conector, es eso. Es
juntar a esos dos mundos que pareciera que no se hablan, que son diferentes, ¿no? La corporación, el grande, el elefante, el que va lento, pero el que tiene el capital, pero el que ya está posicionado, pero hacer un cambio les cuesta muchísimo versus pues esa metáfora de la gacela, ¿no? El que si mañana le pides un cambio está hecho, que tiene mucha flexibilidad, que va mucho más rápido. ¿Cómo haces bailar a estos dos que son totalmente diferentes sin que el elefante pise a la gacela y sin que la gacela deje atrás al elefante? ¿Cómo nos pones a trabajar en conjunto? Y eso es prácticamente lo que hacemos hoy el día en Conector, ¿no? Sí, y ahora eso me queda clarísimo que en el entorno de lo que están hablando, que está bastante buena la analogía, ¿no? Entonces, como el elefante va caminando, o sea, robusto, pesado, con pasos muy firmes y todo, pero que esas cosas que le pueden doler, que es como esa piedra en la planta, no la va a quitar porque de todos modos sigue avanzando y que justamente la gacela lo que puede hacer es embonar perfectamente en esa parte y ustedes juntan ese proceso. Pero ahí está claro porque están en ese proceso y es mucho más visible por toda la estructura, por toda la gente y todo. ¿Qué casos podrían decir ustedes de empresas que no son un elefante, que a lo mejor son pues, una cebrita, ¿no? Y ahí va corriendo, pero que dijo, pues, tengo ganas, ¿no? Y quiero ver cómo le hago. ¿Podrían platicar alguna referencia de una empresa más chica? Sí, yo creo que vamos a decir, bueno, ahorita decimos el nombre. Es una empresa queretana. Ok. Es una pyme. Ok. ¿No? Y entonces decíamos con Caro cuando las conocimos, son 2 socias fundadoras. Entonces, oye, esto que ya hacemos con esos elefantes, con esos corporativos, ¿qué pasa si en lugar de, o sea, hablamos de estas pymes y cómo les damos herramientas y tecnología con innovación para llevarlos a una transformación digital muchísimo más rápida? Entonces, fue una apuesta, ¿no? Para validar la hipótesis, oye, ¿será que esto también se puede hacer con este tipo de empresas? Y la respuesta fue sí. Uh-huh. A tal grado que hicimos un caso en el IPADE, un caso de estudio, de cómo una pyme puede apalancarse de empresas tecnológicas para acelerar esa transformación digital. Y les fue bastante bien. Ellos lo que estaban buscando, estaban creciendo ya tan rápido. Es una empresa que se dedica, es Trenda, comercial a Trenda, es una empresa que se dedica a hacer tarimas de madera. Tú ves a los camiones de Bimbo, de Grupo Modelo, Lala, FEMSA, no sé si ya dije, bueno, Coca, y ves que llevan el producto como en tarimas, sí, ¿no? Entonces, esta empresa se dedica a hacer esas tarimas de madera. Y tienen demasiados pedidos. Lo que buscaban es cómo todo eso que he hecho durante los últimos 30 años de manera literal, en un papel, en una hoja, en un Excel, ya lo llevo a la parte más digital, incluso a la parte más automatizada. Entonces estaban platicando con empresas grandes como un SAP, o sea, estos ERPs tan grandes, y la hipótesis era, no lo hagas con SAP, ¿no? Hay un montón de herramientas y plataformas tecnológicas que te dan lo que te puede dar un SAP, pero muchísimo más rápido y menos doloroso. Entonces ahí estuvimos. Y costoso. Sí, costoso. Totalmente. Porque SAP es muy caro. SAP es un avión. O sea, sí, sí. No es caro, pero es presupuestos muy diferentes. Exacto, ¿no? Es un avión, pero hay veces que ese tipo de compañías no necesitan un avión, necesitan pedacitos de ese avión. Uh-huh, ¿no? Unas alitas. Entonces, exactamente, entonces no es necesario llegar a una implementación de esa magnitud para una empresa que, claro, es grande, que factura millones, que le va muy bien, pero que al final de cuentas tienes que traerle soluciones que sean ad hoc para que no estén sobradas y que sean muchísimo más sencillas. SAP es una maravilla, pero también si lo ves en temas de UX, en temas donde estás hablando de una empresa familiar, ¿no? Donde a lo mejor hay un poco de aversión o rezago en la parte digital, tú le montas una SAP y se pierde, ¿no? ¿Cómo le pones un sistema que le haga muchísimo más sentido para las necesidades puntuales de la empresa y que sea mucho más amigable con el usuario, ¿no? Entonces, ahí fue que nos acercamos y les hicimos ahí todo un diagnóstico. Y el resultado fue bastante positivo. Porque digamos que ese fue el primer paso y ya cuando vieron que toda su operación estaba montada en una herramienta tecnológica que no era ni un Oracle ni un SAP, entonces fue como que, oye, tengo también esta necesidad. Oye, ¿y tú me podrías ayudar con la logística y con última milla y tal? Y entonces a partir de un ejemplo claro, que creo que eso es lo que falta, ¿no? O sea, estas empresas que son más tradicionales o más familiares, una vez que tienen bien identificado el dolor,
¿no? Que realmente saben cuál es el problema y no se enfocan únicamente en la solución y validan que ese es el problema y ya les trajiste la medicina y ya lo solucionaste, ahí ya. Entonces, se van y empiezan a encontrar diferentes necesidades en toda su cadena de valor y empiezan a solucionarlas con herramientas digitales. Claro. Y hace todo el sentido. O sea, como dicen, o sea, dentro de todas estas piezas para poder armar algo que pueda volar, pues no las necesitas todas y no necesitas lo último. Ahora, ¿cuánto dirían ustedes que una empresa pyme o una empresa medianita necesitaría poner como en su presupuesto anual de ventas? Es decir, esto, mételo a innovación para que pruebes, para que intentes, para que equivocarse, o obtengas muy buenos resultados. Deban de empezar a poner para decir, despégate de todos los demás que no están haciendo nada. ¿Podrían definir algún rango? Mira, es bien variado. Digo, ahorita Mitch te dirá lo que ella piensa, pero yo siento que es un tema súper variado y depende también mucho de la perspectiva de cada corporación y de quién lidera esa corporación, ¿no? O sea, habrá personas que están muy abiertas y dicen, lo necesito y sé que para llegar a ese punto hay que invertir. Y hay otras que dicen que te están contando los pesos y los centavos, ¿no? O sea, si te voy a dar un peso, ¿cuánto va a retornar a mí? Y pues no funciona de esa manera, ¿no? Por lo menos no al principio. Yo pensaría... mínimo, estoy echando uno al aire, pero un 1% ya hace, al final de cuentas, un arranque. O sea, ponerle un número creo que es un albur. Claro, creo que es, claro. Empieza. O sea, pon una necesidad específica, bien mapeada, que realmente sea un driver que te pueda mover la aguja en la compañía. Y con aguja me refiero en ahorros de tiempo, en dejar de hacer talachas, en ser más eficiente, etcétera. O sea, pon una, digamos, meta clara y inviértela a esa meta. Y ve avanzando un poquito sobre el presupuesto, pero por lo menos empieza, porque justo hay gente que se enfrasca tanto en los números y que quiere tener muy clara esa rentabilidad, que bueno, no está mal, porque al final el negocio pues, es eso, ¿no? Que al estar dándole tanta vuelta al número, no empieza. Y creo que el punto es ese, comienza, empieza a medir, empieza con poco y velo, como decimos, increciendo, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que pasó con Trenda, en donde le dijimos, a ver, creo que tienes que empezar, o sea, detectamos todas estas necesidades, pero no te tienes que comer todo el pastel ahorita. Uh-huh. O sea, si te quieres llegar hasta acá, pues primero hay que empezar con esta partecita, le vas metiendo, etc. Entonces, creo que ponerle un número sería un albur, por lo menos desde mi punto de vista, es poner una meta muy clara y comenzar, ¿no? No sé qué sí. En tu mente. Pues, o sea, hemos visto presupuestos que van como muy conservadores, del 10 al 12-13%, ¿no? Ese es el presupuesto de... Eso es conservador. Eso es... No, eso es muy alto, más bien, ¿no? No, eso es... Ajá, o sea, los corporativos generalmente hacen eso. ¿Eso es el 10 o el 13% de las ventas? Sí. Ok, de lo que vende una empresa anualmente. Del el P&L, 10, sí. O sea, okay. Es del 10 al 13% más o menos. Es muy bastante bien. alto. Es bastante alto, ¿no? Sí, claro. Lo que, aterrizándolo para estas pymes o para estas empresas, algo que funciona muy bien es baja el costo de lo que te duele, ¿no? O sea, esa necesidad que tú tienes, ¿cuánto te está costando hoy? Y ponle signo de pesos. Oye, es gente, es tiempo, es dinero. O sea, ¿cuánto te cuesta ese dolor que tú tienes? Y a partir de que le pongas un signo de pesos, entonces puedes comenzar a identificar cuánto tendrías que estar separando en la bolsita para solucionar esa problemática, ¿no? Entonces, que sepan que los corporativos van a esos presupuestos. No hay necesidad de irnos a unos presupuestos tan altos. No todos, porque también en los corporativos hay de todo, no, como ese presupuesto y no lo tenemos y no existe el área y entonces, o sea, no por ver una multinacional creamos que llegan a la mesa a veces tienen hasta mucho más candados que las que tienen mucho menos dinero. Totalmente, ¿no? Entonces por eso siempre empieza con esa idea, una idea clara, qué quieres medir y sobre eso vas avanzando, ¿no? Ok, hace mucho sentido esto y al final lo pongo en contexto porque quienes nos están escuchando probablemente van a decir, oye, pues, claro, me hace sentido todo lo que están diciendo. Yo sé que no voy a ser permanente en el mercado y menos en la actualidad con todo lo que viene de inteligencia artificial, de colaboraciones, etcétera. Entonces sí quiero empezar a hacer la diferencia. Entonces, o sea, como dice Mitch, está el 13, que es lo más alto. Podrías empezar con lo que sea, que es un problemita. Es más, instalando
ChatGPT en tu compu y pagando la Ya. licencia pagada y Ya resolví, empezaste. ya empezaste, Ya ¿no? empezaste. Ya empezaste. Pero creo que el principal punto, aparte de eso, un pasito antes sería como el ablandador mental, ¿no? ¿Y a qué voy con eso? Es que empieces a leer y a permearte de como pudiera ser, y me daría mucho gusto que alguien escuche este podcast y salga diciendo, voy a hacer algo diferente. ¿Qué le recomendarían a la audiencia que escucharan en términos de que leyeran artículos, que vieran un canal en YouTube o lo que sea, que dijeran, mira, échale un ojo a eso para que veas un ejercicio práctico o algo que te ayude a decir, o sea, puedes empezar como a meterte en este mundo de hacer las cosas diferentes, ¿no? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Tú tienes algo en mente? Yo hace poco escuché uno, bueno, no sé, seguro lo ubican muy bien, el de Oso Traba, el de Cracks. Sí. Y tiene muchas personalidades ahí, de las cuales siempre hay historias bien interesantes. Porque aparte hay mucha polaridad, ¿no? O sea, Sí. es súper polar los invitados. Pero invitaron a un chico que se llama Juan Lombana, creo, me parece. Es Sí, el de Marcatitlán. Ajá. Y justo el chavo, en su mismo negocio, dio un giro, ¿no? O sea, este chavo hacía cursos digitales, o sea, vendía cursos para temas de Facebook Ads y Meta y todo este rollo, ¿no? Entonces, bien, prácticos, etcétera. Sin embargo, ahora con toda la ola de inteligencia artificial, él le dio una vuelta y ahora ya casi no enseña nada que tenga que ver con ese tema en específico, sino cómo las herramientas de IA pueden ayudar a estas empresas. Entonces, yo les recomendaría que se escuchen ese podcast. Creo que está digerible. A ver, habrá a lo mejor muchos temas que tal vez si van arrancando no los sepan del todo, pero que le puedan dar una buena escuchada a ese podcast, de las herramientas que existen hoy y del nivel y de las talachas que se pueden ahorrar con la implementación de inteligencia artificial, que ahorita es como el boom. Y que esta inteligencia artificial no solamente es para las grandes empresas, justamente es para todos, o sea, todos los que te imagines que tengamos una empresa que hace cualquier cosa, ventas, tengas una panadería, lo que sea, la cosa más tradicional que te puedas imaginar, con inteligencia artificial puedes prescindir incluso, es que se escucha gacho, un poco gacho, ¿no? Pero estamos en esa realidad. Sí. Y también hay que aceptar esa realidad, y si no te subes a esa realidad, porque la otra vez también yo me eché ahí un tweet que tenía que ver con la nueva tecnología de VO3 de Google y cómo están haciendo ya estos videos con inteligencia artificial, que ya te podrías echar películas enteras sin límite de creatividad y sin límite de presupuesto. O sea, literal es una locura. Y por ahí me contestaban una buena amiga que está en la industria del cine, me decía, no, es que no estamos de acuerdo. Claro. No tienes que estar de acuerdo. Claro. O sea, Está pasando. No estoy de acuerdo disfrazado de tengo miedo porque de lo que sé hacer, pues... Es que la cosa es esa, o sea, nadie te está preguntando. Ajá. O sea, ya nos alcanzó, ya estamos ahí, ¿qué vas a hacer si hoy ya llegamos a ese punto? O te subes o te bajan. Esa es la realidad. Entonces, mi recomendación sería, échense este podcast, está muy digerible ahí en el canal de Oso Traba de Cracks, y después brínquense a la página de este chavo. A lo mejor puede sonar, depende de quién nos esté escuchando, ¿no? Si ya estás en un nivel un poquito más de implementación de otro grado, etcétera. Pero de verdad, cositas tan sencillas, creación de videos, creación de imágenes, de copies para publicaciones, o sea, literal, una gama de soluciones que te pueden servir en diferentes niveles. Yo les recomendaría a cualquiera que tenga un negocio que se eche un clavado a eso, de mi lado. No sé si Michi tenga alguno en mente. Sí, yo creo mucho en la parte autodidacta, ¿no? Y de pronto métete ChatGPT, obviamente, pero si estás navegando por internet y si tú tienes un negocio de una panadería, una empacadora, un restaurante, literal, o sea, pon soluciones tecnológicas para restaurantes. Claro. Entonces ahí vas a empezar a ver que existen otras cosas allá afuera que puedes empezar a implementar y vas a decir, oye, como que a esto me hace sentido para lo que yo estoy haciendo. Insisto, de todo. O sea, hay soluciones de tecnología para salones de belleza, para todo el tema de campo, para restaurantes, para hoteles, para universidades, para escuelas. Entonces, yo los invito a que seamos como esos autodidactas, ¿no? Y decir, ¿qué existe allá afuera? Y quiero saber qué existe allá afuera. Sí, lo más simple es, como dice, a lo mejor ahorita hablamos de ChatGPT como... ya la herramienta... No, sí, o sea, ya la uso en todo y creo que ustedes también. Pero hay gente que igual todavía ni sabe qué onda. ChatGPT es un chat
te metes, chatgpt.com. ChatGPT. Chatgpt.com, literal. Sí, sí. A lo- O sea, a la españoleta. te haces una cuenta, que es una cuenta con un correo electrónico, una contraseña y tienes acceso a un chat. Y ese chat piensa que es tu asesor de lo que quieras, ¿no? Entonces escribes el chat, oye, ¿sabes qué? Tengo una panadería y no sé qué promociones hacer en el hot sale. ¿Qué se te ocurre? Y ese chat seguramente te dará opciones de qué implementar. Entonces, si se echan unas conversaciones con las comadres por WhatsApp infinitas, es lo mismo, se echan un chat, pero te va a traer soluciones. Es el sábelo todo. Sí, exacto. Entonces, yo creo que es con la que hay que iniciar y seguramente de ahí te puedes ir brincando otras cosas, ¿no? Y algo que creo yo que también vale la pena es empezar, ahora sí que en el presupuesto personal, hacer una partida de pagar la licencia de ChatGPT. Porque hay una diferencia entre tenerla gratis y tener la versión pagada, porque ahí vas desbloqueando muchas más herramientas que te van llevando, en la medida que vayas madurando en este camino de innovación, a apuntar a crear imágenes, crear videos, hacer jingles y vas quitando como todas esas dolores. Y como dice Carola, a lo mejor se oye gacho, pero vas a ir quitando gente que no hace bien su chamba, entonces va a perder su chamba acá Félix, o ya no le van a pagar a Conector los honorarios por vincularla. No. Sabemos. A lo que voy es que al final de aquí vas a empezar a ejercitar un pensamiento lógico, crítico, para que puedas hacer buenas peticiones y empieces a tener resultados, ¿no? Y eso yo creo que es un muy buen principio. Ahora, en todo este contexto, algo que me gustaría también como decir es cómo, o sea, ustedes están trabajando con corporativos, están trabajando con medianas empresas, en todos lados. ¿Cómo podríamos hacer algo de lo que hoy estábamos diciendo? Michoacán es la cuna de la agronomía. Tenemos una exportación de aguacates, de berries, o sea, todo un campo que nos da muchas ventajas contra el resto de la República. Y hoy, pues, no hay como un ente que por lo menos pueda empezar a invitar a que quienes están teniendo estas iniciativas, pues puedan canalizarlas en algún punto. Yo no sé si existe algo, los pregunto, o sea, ¿saben ustedes de algún lugar en donde alguien pueda ir a exponer como estas iniciativas o buscar gente que quiera conectarse o algo? No, la realidad es que no. A ver, hemos visto algunos intentos del gobierno por empezar a hacer este tipo de cuestiones, pero siguen muy, muy aisladas, ¿no? O sea, la otra vez por ahí veía un evento del municipio en donde estaban hablando del gobierno digital y tal, y justo le decía a Mitch, o sea, no puedo creer que hemos ido a eventos de estos invitados por otros estados. Exacto. A platicar y a traer soluciones específicamente para las necesidades de otros estados y que no nos puedan echar a los de casa, ¿no? A los de casa y decir, oye, a ver, tú que te fuiste a Querétaro y que te contrataron en Querétaro para la iniciativa de Bloque, que es una iniciativa increíble que está en Querétaro, es un hub literalmente de tecnología, capacitación, todo el tema de innovación, donde se juntan grandes empresas, academia, startups. Hablábamos de los entes hace rato y creo que un ente fundamental es el gobierno. O sea, si gobierno pone su granito de arena, los demás vamos a saltar y hacer nuestra parte, ¿no? No porque dependamos de eso para hacerlo, pero creo que sí, si ellos marcan un poco la pauta, nosotros seguramente haremos lo correspondiente, ¿no? Pero no, yo no conozco hoy en día algo tan puntual. Lo que sí aprovecho el espacio es, pues, estamos puestos, ¿no? O sea, creo que no nada más tú o nosotras conocemos a muchísimo más personas que están dentro de la industria o que pueden sumar a este tema, y que estamos puestos para traer iniciativas y poner cosas que impacten directamente al Estado y que no se tienen que ir tan lejos, ¿no? Hay veces que sí vemos que traen a gente de otros lados y dices, aquí lo tienes en la casa, está en la vuelta, y a lo mejor es un tema de desconocimiento también, de tocar puertas y seguir haciendo mucho la labor que creo que tú estás haciendo también, es empezar a abrir puertas y hacernos notar para que esto, pues, al final de cuentas, rebote aquí mismo, ¿no? Completamente. Y si alguien ahí en la audiencia, aprovechando, quiere sumarse a esta iniciativa, puede a través de las redes sociales y de los canales buscarnos o buscarme, y yo seré quien empiece a detonar también todo esto, ¿no? Y para ir cerrando esta parte, la verdad es que quiero felicitar a las chicas. Tienen una trayectoria que si bien son muy jóvenes ustedes, pero si bien han buscado empezar a acelerar todos estos procesos,
en ecosistemas aparte bastante competidos, ¿no? Porque no es así como que, Conecto sean los únicos que hacen, o sea, hay un montón de jugadores y que esto de seguir empujando y de seguir haciendo y que las cosas realmente pasan, ¿no? Ahorita decía Carola, pues a ver, tuvimos este tema con la panificadora más grande, bueno, pues qué fregón, ¿no? Qué happy problem, ¿no? Estar trabajando. A la gente que está allá y que a lo mejor está pensando en cómo empezar con todo este rollo para su negocio o para su misma persona, ¿qué consejo les podrían dar en términos de cómo avanzar hacia lo que quieren hacer, para que salgan con esa motivación adicional, ¿no? Lo que acaban de escuchar. Yo creo, Artur, que el primer mensaje es que emprender sí puede ser para todos, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces decimos como que no, yo aquí no me meto, pero realmente hemos visto que emprender sí puede ser para todos y creería que es un tema primero de mindset, o sea, es un tema primero mental, saber que dar el primer paso va a ser doloroso, que seguramente va a haber muchísimo aprendizaje y van a haber altas y bajas, pero si tú te animas a realmente a tomar esa iniciativa y dar ese primer paso, saber que va a haber, o sea, estar consciente que va a haber altas y bajas, ¿no? En ese proceso. Yo, la verdad es que coincido un poco con Mitch, ¿no? Emprender puede ser para todos, pero tienes que poner mucho tu parte. O sea, es muy sencillo perderse y decir, hoy no hago nada. O sea, en la oficina, malamente te puedes hacer, como vulgarmente lo dicen en mi pueblo, horas pompi, ¿no? Ir a presentarte y hacerte menso un rato y que tu quincena va a llegar. Así es. Acá tienes que sacrificar muchísimas cosas. Es un sacrificio de eventos, salidas, muchas cosas que tienes que poner de por medio y trabajar más allá de esas 8 horas de la jornada laboral para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Yo creo que el mundo está cambiando y está cambiando tan rápido que se abre el panorama para muchas cosas siempre y cuando la persona tenga esas ganas de querer hacer un cambio. Yo me acuerdo perfectamente cuando tú y yo nos conocimos hace ya unos añitos atrás, estuviste por ahí en mi universidad en algún punto, y yo veía y decía y salía y quería trabajar para una de estas compañías, ¿no? Uh-huh. Y trabajar para los grandes en este caso. Hoy creo que esa perspectiva cambia un poco y por lo menos es un poco el sentir que yo tengo con generaciones un poco más abajo y gente que va saliendo también de la universidad. Yo ya no quiero trabajar para esas marcas. Yo quiero que esas marcas me contraten a mí porque yo hago algo de valor para ellos. Claro. Entonces, creo que ese mundo ya se abrió. Es más bien ponerle un foco de dedicación y estar consciente de que hay que hacer muchos sacrificios, pero que después se tienen como las recompensas, ¿no? Es por ahí. Súper. Sí, y cuando decía emprender es para todos, es para mí, mortal, persona física, pero también para las empresas. Claro. O sea, el emprendimiento realmente puede el ser... intrapreneurship, ¿no? Claro. También. Tú como empresa o como colaborador realmente puedes marcar la diferencia. Yo lo que rescataría es... Eso es bien importante. Si fracasas es progreso. Y vas a fracasar, ¿eh? Sí. O sea un proyecto nuevo que le presentes a tu jefe, seas tú el director de la empresa con una nueva idea, seas tú el chavito que está saliendo de la universidad, el que está renunciando a su trabajo godín cómodo, seguramente vas a fracasar. Pero ese fracaso que sepas que te va a llevar a ese progreso. Buenísimo, me encanta. Es una muy buena reflexión. Si alguien de la audiencia quiere contactarlas, platicar después de un proyecto, de una iniciativa, de algo, ¿a dónde los puede buscar? LinkedIn. Que ese es un hack. Siempre decimos con Carola, si no estás en LinkedIn, no existes. Entonces, si tú que nos estás viendo, insisto, mortal, empresa, colaborador, universitario, empieza a relacionarte y a meterte a LinkedIn y empezar a ver qué sucede. Estás a un clic de conectar con personas y con empresas bien interesantes. Y creo que esta plataforma o esta red social se presta mucho. Entonces, respuesta corta es, si nos quieren buscar, Michelle Martínez Bravo y Carola Martínez Álvarez, el LinkedIn. Igual ahí también está la empresa Conector. Cualquier cosa nos echan por ahí un mensajito y sin bronca conectamos y aprovechar el espacio, Artur, para... Claro. Pues invitar a la suma de voluntades, ¿no? Totalmente. Creo que estamos muchos en el barco y queremos que sucedan cosas positivas y hemos tenido nuestro proceso y nuestro camino recorrido en otras latitudes y ya queremos venir a traer un poco de lo que hemos sembrado en otros lugares aquí, ¿no? Entonces
ahora sí que como políticamente lo dicen, los invitamos a que se sumen voluntades para que este tipo de cuestiones se detonen en el estado, en la ciudad. Creo que hay muchos buenos esfuerzos, pero son esfuerzos aislados. Engranemos el ecosistema y hacemos que las cosas sucedan, ¿no? Totalmente. Como nada más refraseando lo que decían otros invitados, ¿no? El trainer de Notion y de Barbon, Fernando Llanos y muchos de los que han estado aquí, que les ha tocado ir fuera del estado, fuera del país, aprender allá, traer buenas prácticas, entender y regresar. Lo único que falta es voluntad. Totalmente. Es voluntad, ponerlo sobre la mesa. Y les reitero a todos los que nos están escuchando, este podcast se abrió para eso, para hacer esta conexión entre todas estos invitados, entre todas estas personas que quieran vibrar en esa voluntad y que empecemos a hacer algo diferente, algo innovador y algo creativo. Entonces, Carola, Mitch, les sigo deseando mucho éxito. Sé que nos vamos a seguir viendo, pero me encanta lo que hacen. Y antes de... Mitch, platícanos de tu producto de... El comercial. Cuando les decía que emprender es para todos. No le basta a esta señorita. No me es suficiente. Ya iba a cerrar el episodio y dije, no, había algo que nos tenías que contar. Se va a quedar tu perro sin eso. Se va a quedar tu perro sin eso. No, ¿sabes qué, Arthur? Cuando vemos estas buenas prácticas y malas prácticas y ves tantos emprendedores con tanta garra, es imposible que no se te antoje emprender, ¿no? Uh-huh. O sea, además de lo que hemos venido haciendo. Entonces, digamos que ves lo que están haciendo bien, lo que estás haciendo mal, dices, claro, va por aquí y yo lo voy a hacer. Ojo, es bien difícil cuando lo haces tú, ¿no? Es más fácil decir, lo tienes que hacer así, este es el paso 1, paso 2, paso 3. Claro, nomás déjame ahí. Ya traerlo, sí, dale. Interrumpirte mientras yo saco esto. Justo es, imagínate lo valioso, o sea, nosotros estamos en medio de dos mundos bien interesantes, ¿no? O sea, vemos a los líderes de la industria, a los grandes, vemos los gaps que hay en medio de ellos, y vemos a las startups que están surgiendo con nuevos modelos de negocio. Entonces, estamos en las entrañas de los dos mundos, pues, fascinantes, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, vamos viendo gaps. Te metes a las entrañas de la corporación, de las industrias, y vas viendo gaps que, oye, esto funcionaría, ¿no? Oye, esto podría ser súper interesante. Y aparte, vas aprendiendo los modelos de negocio y de la agilidad de las startups y vas juntando piezas, ¿no? Entonces, justo vas viendo gaps de cómo... hay entre esos dos mundos o en la industria y cómo podrías cubrirlos con nuevas propuestas, ¿no? Entonces, es inquietante porque todos los días vemos algo, decimos con Mitch que ya nos tenemos que callar un poquito y ponernos en lo que estamos porque se nos antoja. Oye, si hacemos esto, mira, tendré una oportunidad porque... Y es como, sí, pero vamos pianito, ¿no? Entonces, en esa oportunidad creo que Mitch encontró un gap bastante interesante con una de sus pasiones y ahora sí creo que te platiqué el asunto. Gracias. Una de mis pasiones, los perros. O sea, quien me conoce y que me conoce bien sabe que soy perruna y que siempre he tenido perros. Y desafortunadamente, pues, me ha tocado pasar ciertos momentos con alguno de ellos, ¿no? Justamente por un desconocimiento en tema de salud y bienestar para los perros, ¿no? O sea, nosotros pensamos que con pasearlos y con darles agua y croquetas, con eso es suficiente. Y cuando me encontré con Milo y Mona, que son parte de esta inspiradora historia, noté que no estuvimos haciendo durante mucho tiempo algo por el bienestar de los perros, ¿no? Insisto, la alimentación de siempre y el agua de siempre y el paseo de siempre. Eso por un lado. Y por el otro lado estás viendo cómo está creciendo la industria pet, ¿no? O sea, hoy realmente hay más perros y las personas estamos teniendo más perros que hijos. Entonces, ojo, quien quiera emprender en esta industria, la verdad es que hay mucha lana, ¿no? El mercado está muy grande. Mucha lana. Eso y los adultos mayores, clávense ahí. Y aquí en Michoacán, adultos mayores, está cañón. ¿Todavía? Sí, ahorita viene fuerte. Lo que conocemos como la Silver Economy. La Silver Economy. Muchos plateadas, sí. Muchos adultos mayores en el estado y no hay casi oferta de servicios de tal. Creo que es una oportunidad bien interesante. Eso y mascotas, esa es una buena oportunidad. Sí, okay. Entonces, después de este comercial, ahora sí viene el producto que es Vitalin. Mira, aquí lo vamos a poner en la pantalla, en la toma. Ahí lo estamos viendo. Tú ve platicando y yo voy a hacer tu... Súper. No sé cómo se llama, pero el que aquí enseña. Sí, el modelo. Falta nada más el perrito, pero está bien. Pues Arthur, la realidad es que
así como nosotros necesitamos un extra para nuestra hidratación, igualmente pasa con los perros, ¿no? O sea, hoy realmente sabemos que el agua no es suficiente. Ojo, el agua no es mala, pero no es suficiente. A nosotros como humanos no nos está regresando los minerales que estamos constantemente expulsando o sudando. Okay. En ejercicio, en la cruda, en lo que tú quieras, ¿no? Necesitamos esos minerales y esos electrolitos. Ahora imagínate los perros que juegan, que salen a pasear, que muchas veces van a competencias, que se van de hike, estos calores infernales, la humedad, incluso el mismo frío, deshidrata a los perros a un nivel extremo. Entonces, ya tengo un rato lanzando, más bien, formulando y entendiendo un producto ideal para estos casos, y así es como sale Vitalin. Okay. Vitalin son electrolitos para perros. Digamos que queremos revolucionar la hidratación canina. Por ahí también tuve mis Focops. Sí, ahí justamente ya están pasando mi página de Instagram. Me encantaría darle más contenido, pero como decía Carola, no puedo hacer tantas cosas. Y eso, son estos electrolitos que, insisto, ¿no? Reponen y regresan esos minerales que nuestras mascotas están perdiendo en días de paseo. O sea, tú sacas a tu perro, le das agua y piensas que con eso está cool. Y no, le estás quitando la sed, pero no lo estás hidratando realmente. Y súper importante, ahí nada más también hacía el comercial que yo no sabía esto, lo aprendí a partir de este proyecto y que de Mitch me ha enseñado mucho sobre este mundo perruno y que me impactó demasiado, y es que no debes de hidratar a tu perro luego después de que hace actividad física, o sea, tienes que esperar más o menos 20 minutos por un tema en donde jalan aire y les puede dar una torsión gástrica y eso muy poca gente o sea, así de... Sí, no, sí, error. Que, okay. Sí, porque su panza está caliente y la forma en como ellos toman agua y comen es con la lengua, Sí. pero están jalando aire. Entonces imagínate la pancita caliente. El aire, ahí empiezan las No manches, torsiones. y uno como... Exacto. Como lo primero que haces es ponerle Toma. el plato Sí. de... Sí, entonces ese es un buen insight para ustedes que tienen perros. Oye, y el tema de que solamente tomen agua, a posteriori, ¿qué es lo que le va pasando al cuerpo del perro? O sea, claramente no se hidrata bien, pero ¿qué puede pasar? O sea, que se desmaye o puede haber alguna repercusión solamente por hidratarse con agua simple. No, a ver, hemos pasado cuántos años teniendo perros y les damos agua y no pasa absolutamente nada. Okay. Pero si tú quieres a tu perro, le quieres dar ese bienestar, es como nosotros. A ver, si tú no te suplementas, no pasa nada, ¿no? O sea, no... Pero si hay un performance muy diferente. Puedes estar Exactamente. deficiente de vitamina D, de no sé qué, pero Sí. pues tú sigues aquí vivito y coleando. A ver, mañana no sé, ¿no? O sea, creo que es lo mismo. Es un tema de bienestar en donde, ok, puedes seguirle dando agua a tu perro como hasta ahora. Si quieres que te dure más años, que se hidrate de una manera correcta, que le ayude a su hidratación completa, a su pelito, sus funciones, Su energía. La pues, energía yo creo que se notaría muchísimo. Sí, se nota mucho. Exactamente, ¿no? Entonces, es lo mismo que nosotros. Igual ahorita tú dices, yo estoy fine, nunca me he suplementado, pero a ver, échate un estudio y seguro te sale deficiencia de algo, ¿no? No, ya, a ver, yo creo que ya hoy a mis 43, no suplementarse es un error. Es un error. Es un error, ¿no? Es un error. Pero bueno, me hace mucho sentido lo que están diciendo. Y bueno, ya terminé, o sea, haciendo el comercial redondito, ¿dónde lo consiguen o qué? En nuestra página en línea, Ajá. o actualmente estamos como vitalin.com.mx, ahí nos pueden encontrar. Tenemos envíos a toda la República y aquí en Morelia tenemos ciertos puntos de entrega. Pues toda esa información los invito a que visiten nuestras redes, nuestra página y los puntos de entrega que tenemos aquí en Morelia. Súper, está padrísimo. Pues mucho éxito en el proyecto de Vitalin. Ya saben, ahí si quieren empezar a probarlo y a vivirlo porque los que tenemos mascotas sí sabemos, pues hay que acompañarlos no nomás con apapachos y corridas, ¿no? Sino también con suplementos. Pues bueno, chicas, ¿algo más que quieran agregar antes de Nada, cerrar? agradecerte el espacio, Arthur. Creo que espero que no sea la última, sino que sea la primera. No, de muchas. seguro. Igual vamos haciendo más cosas, somos muy inquietas y seguramente podemos hacer una sesión 2.0 de cómo hemos venido avanzando, cómo Totalmente. va esto y lo que vaya surgiendo en el camino. Muchas gracias. Totalmente. Este es el principio de muchas cosas que se van a abrir. Estamos construyendo, yo también estoy abriendo camino, pero al final quiero acompañarme de
de todas ustedes y de los que quieran sumarse. Y bueno, aparte somos cuates, entonces seguro vamos a estarnos viendo muy seguido, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, agradecerle también a la audiencia. Nos vemos en el siguiente capítulo y estén pendientes. Saludos. Muchas gracias. Esto fue Innovare, el podcast, un espacio de entrevistas donde nuestros invitados nos cuentan acerca de cómo a través de la creatividad y la innovación han mejorado la vida de personas, negocios y su entorno. Hasta la próxima.